Bien, señoras y señores, aquí tengo a sal y pimienta. Ya él mismo lo dice. Ya no hay que hacer el gol. Eso es lo que se llama autogol y ningún fantasma. No, es que para que mejor que se convierta en un autogol a yo meter, a que me metan el gol. La dignidad de asumirlo, ¿verdad, compañero? ¿Qué voy a hacer? Bueno, Sal y Pimienta, un programa para personas con criterio que se transmite de 6 a 7 de la noche Yo con en mujeres Omega no voy a Estéreo. pelear. En Omega No voy a Estéreo ganar, de no, lunes menos con a ustedes, viernes. Eres una persona muy inteligente. Eres un bello. Quiero felicitarte por la entrevista que acabas de tener. Muy profesional. Amarlas, no para entenderlas. Sí, es verdad. Así es. Venga, ya hablamos de Sal y Pimienta, ya marcamos tarjeta, ya nos bajamos del bus. Oiga, ¿y qué les parece este tema de Ricardo Martinelli? Sigue detenido, pero ahora una juez pareciera estar dispuesta a darle fianza. Ahora le quitan el partido aquí en Panamá, pero hay quienes dicen que una cosa es Martinelli allá y otra cosa es Martinelli acá. Hablemos del tema. Yo creo que es verdad. Yo creo que Martinelli todavía tiene fuerzas vivas dentro de su partido, gente que lo quiere, gente que él lideriza y que puede estar un poquito replegada porque, hombre, la figura de líder no está en Panamá. Yo sí creo que si él viniera a Panamá, otro gallo cantaría. Tampoco quiero decirte que va a tener cientos de miles, no me parece, puedo estar equivocada, pero indudablemente él en Panamá es una cosa y él en Miami es otra. Es que Eso... estamos jugando con gente que no es leal. A nadie. A nadie. Mira, yo creo que entre las cosas que dijo Alma, dijo una gran verdad. Hay gente que no se vende, sino se alquila. Y yo creo que los más conocedores de esa realidad son ellos mismos de Cambio Democrático, que alquilaron un montón de gente cuando subieron al gobierno. Y bueno, parece que ya no pagan la renta y la gente se está cambiando. Ahora, yo creo que eso no hay que, o sea, nosotros bromeamos de todo, sí. Pero eso fue un delito que esa mujer confesó. Es un delito, o sea, sí, lo que pasa es que el fiscal electoral no debe actuar ahí. Yo creo que la investigación, yo creo que la investigación se debe abrir, pero conociendo a una mujer como Alma Cortés, que es una mujer inteligente y que se mueve en política mucho tiempo, ella no va a hacer esa declaración al aire si eso fuese a tener alguna consecuencia contra ella o tal vez hasta contra el propio Martinelli, a quien ella le ha declarado fidelidad. Yo pienso que ella lo ha hecho precisamente porque a lo mejor es un delito electoral que ella prescribió, a lo mejor es un delito que está en la esfera penal, pero no le va a traer consecuencias por la pena, por la prescripción, por lo que sea. Eso habría que investigarlo y mínimamente un fiscal que se respete, fiscal electoral o un fiscal tendría que abrir esta investigación y decirle a la gente por esta y esta razón, aquí muere o esto sigue. Y ningún diputado ha salido a emplazar a Alma Cortés. Porque ¿quién le va a decir mentiras si ella está? Es verdad lo que ella dijo, pues. Hombre, lo dijo. Por lo menos por dignidad debieron haber salido. Asumió. Pruebe lo que usted está diciendo. Lo asumió y dijo, yo le advertí a Ricardo que no les diera dinero, que esta era gente que no se vendía, hay gente que no se vende si no se alquila. Creo que la figura de Ricardo Martinelli sigue generando controversia en el país. Sin embargo, creo que está muy desgastada, la posición incluso legal de él en Estados Unidos ha sido un poco, siempre tratan como de confundir. Fíjate, yo no había entendido por qué el colega Citón decía esto y qué pasaba esto hasta que la Chugui fue la que me lo dijo. Me dijo, Mariela, porque cuando tú te paras frente a las cámaras y tú dices que a lo mejor Ricardo se va a entregar o lo que sea, tú cambias el titular de la noticia, en vez de decir Martinelli perdió X cosa, lo que dicen es Martinelli viene para Panamá. Entonces dije, wow, la Chugui, ella es periodista, ella es abogada, ingeniera y periodista. Es que ya uno más o menos ve por dónde vienen los Entonces los yo tiros, creo ¿no? que eso es como seguir revolviendo la cosa para seguir manteniendo esta situación de ansiedad que hay en el país con respecto al CD, pero hay una realidad política innegable. Le quitaron el partido a Ricardo Martinelli, se lo quitaron de una manera contundente. No les dieron un solo puesto, uno. Ni a la esposa. Ni a la esposa. O sea, el mensaje que los inscritos en los convencionales le dijeron a Martinelli es tú no más. Se acabó. Que él pueda regresar, que él pueda levantar fuerza, eso es parte del futuro que ninguno de nosotros podemos establecer.
Pero también tengo que reconocer que con Ricardo Martinelli a la cabeza del CD y preso en Miami, yo no le veía un futuro político al CD. Sin embargo, este señor que se lo ganó sí está aquí, y yo no digo que va a ganar, ni digo que se lo merece, y mucho menos que yo voy a votar por ellos, pero digo que ahora sí están en la carrera política en serio, ¿no? ¿Anet? Sí, yo quería nada más complementar al tema ese de que regrese voluntariamente. Él no puede regresar en este momento y decir, bueno, ya me voy para Panamá. No. Él en este momento no es dueño de su libertad. Él tendría que solicitar una extradición voluntaria, y para eso entonces se le abren todos los casos, no solamente el de los pinchazos, Así. para investigación. O simplemente lo que en realidad va a hacer, que es que no apelar a la instancia en Atlanta. Pero y si no va a apelar a la instancia en Atlanta, igual tiene que esperar que el Departamento de Estado haga todo el procedimiento y lo traiga a Panamá, y eso tampoco es de manera inmediata. Entonces, sí, él logró hábilmente, su abogado, cambiar el titular, que no fuera Martinelli perdió el habeas corpus a Martinelli va a regresar a Panamá, ¿no? Pero al final es una jugada... Es una estrategia. Es una estrategia de comunicaciones. Martinelli ha cometido 3 errores muy graves después de haber gobernado. El primero, el haber puesto a su esposa de vicepresidenta, que fue lo que le costó al final las elecciones del 2014. Eso hablaba ayer con una persona precisamente, que la pérdida quizás de las elecciones de Martinelli fue por haber puesto a la Claro, señora. el tema de la reelección es un tema que el panameño no admite, no acepta, y al haber puesto a su Se traducía en... se traducía en que él se iba a reelegir. El otro tema fue haberse ido de Panamá. El haberse ido de Panamá por cobardía, por no enfrentar la justicia, le costó el partido político. Le costó su partido político porque perdió ese contacto con la gente, además que seguramente estaría hoy en mejores condiciones que lo que está en Miami recluido. Si estuviese en el Renacer, por lo menos estaría comunicado. Y si estuviese, lo más seguro es que lo tendrían país por cárcel o impedimento de salida del país, para decirlo correctamente. O en un hospital, 2 años. No, seguramente su condición sería porque este es su patio y aquí la gente lo estaría visitando, llevándole empanaditas, cevichito, conversando con él. Su presencia política se notaría más. Y hablando en la misma error... Y no hubiera perdido el partido, te lo aseguro. Eso, no hubiera perdido el partido. Y el tercer error fue haber amenazado a los diputados con quitarles la curul. Así es. Los diputados son los que tienen en las comunidades el contacto con la gente, son los que llenan las convenciones, son los que traen los votos para el partido. Si tú pones a los diputados en peligro de reelegirse, que es su meta número 1, entonces les dijeron, bueno, nosotros vamos a asegurarnos que nosotros vayamos a las elecciones del 2019. Y ahí fue donde decidieron tomarse el partido exitosamente. Como dice un oyente de Sal y Pimienta, dice... El hombre tenía las llaves del reino y la verdad es que entregó las llaves del reino cuando confrontó con la gente que lo podía mantener con las llaves del reino. Entonces yo creo que en una jugada política de autofagia, porque se comen entre ellos mismos, lo que hicieron fue mover y decir, ya tú no vas a tener el control, lo tenemos nosotros. Lo que sí, no sé si ustedes coinciden con mi punto, Martinelli no es un cadáver político. Hoy yo no todavía creo. no. No, yo no creo. Ahora, lo que hay que ver es qué fuerza tiene, ¿no? Se le vio como disminuido, según lo pinta la gente que estuvo en la audiencia. Habría que ver qué fortaleza tiene, qué ideales, porque después que a ti te dan todo lo que ese hombre ha recibido, primero que tienes que de alguna manera encontrarte dentro de ti y poder revisar y decir qué hice bien, qué hice mal y qué no repetiría. Y segundo, tienes que aprender a poner prioridades en tu vida y saber que si tú quieres seguir con esto, si vale la pena y si lo que te retribuye este tipo de vida es mejor que tener una vida en familia, tranquilo, etcétera. Entonces yo creo que uno depende de él. ¿Expolíticos? No, yo no conozco expolíticos. No. Yo creo que depende un poco de él, de lo que él quiera hacer, y 2, a nivel de aceptación. Yo creo que él es un hombre hábil y hay gente que con tal de estar en contra de algo es capaz de volverlo a seguir. ¿Me explico? Ahora bien, hemos hablado de los diputados y creo que tenemos que traer a colación lo que está pasando en la Asamblea. La información que este servidor maneja es que si la situación o la ratificación de las magistradas se somete hoy al Pleno, no tienen los votos. No tienen los votos. Hoy no tienen los votos. Los consiguieron en la comisión de credenciales porque José Muñoz votó a favor. Es que la gente toda piensa que los votos pueden salir solamente de los CD que están ahora en el poder con el partido, pero ¿y si son los propios CD de Martinelli? Los que ya no tienen nada que perder. Pero él tiene ¿cuántos? 3. Bueno, pero suma votos, sigue sumando. Y necesitan 17. Bueno, sigue. Y sería mortal, pienso yo, para la actual dirigencia de Cambio Democrático con sus cerca de 19 o no sé cuántos diputados,
cambiar la decisión que ya anunciaron firmada en un documento? Y bueno, el PRD no, pues tampoco, también votó y También también sería se mortal cuenta. para ellos. Sería mortal, pero ¿cuántas veces no hemos visto a la gente decir que no van a hacer y al final? Suicida. Pero ¿por qué quieres que te diga con tristeza qué es lo que yo creo? Que este país tiene memoria muy corta. Si este país tuviera una memoria a largo plazo y contáramos, como en otros países, cuáles han sido tus votaciones en este tema, en otro tema, se llevara un conteo de todo eso y la gente dijera, ven acá, constantemente tú has votado en contra de los intereses del país, en este caso, entonces yo te diría que eso importa. Pero en un país donde ya mañana la gente no se acuerda, te dan una gorra, un jamón y una hoja de zinc, la gente no vota por convicción, porque nuestros políticos partidistas y nuestros partidos, lastimosamente, tampoco se tiran al ruedo político con propuestas de ideología. En este país hace rato que la política como ciencia dejó de manejarse. En este país manejamos politiquería. ¿Qué hay ahí para mí? ¿Qué me interesa a mí? ¿Por qué debe ser fulano? Esos otros intereses que de la ciencia política han quedado alejados del discurso de nuestros políticos partidistas. Y lo más triste de todo esto es que la decisión más importante a nivel institucional que tenemos los panameños en este momento, que es lo que va a regir nuestra vida y bienes por los próximos 10 años, está en manos de una pelea de fuerzas políticas, porque no es más que eso. Aquí no hay buenos y malos. Aquí lo que estamos viendo es un enfrentamiento para ver quién tiene el poder político para pasar o no pasar a las dos candidatas a magistradas. Y muy por detrás se encuentra el interés por arreglar el problema más grave que tenemos los panameños, que es la Corte Suprema de Justicia. Ok. Esta situación que está viviendo el presidente, porque esto es el presidente Juan Carlos Varela el que comenzó con esto. El principal responsable de todo lo que está pasando es el presidente Juan Carlos Varela, a eso iba. ¿Qué pasa? Llegó el momento de que él reflexione, de que trate de cambiar la metida de pata que dio. Bueno, es evidente que hay que sentar a las partes y tratar de buscar un camino que nos haga regresar al objetivo que tenemos, que es arreglar la Corte Suprema de Justicia. Este sería el primer rebencazo que sufra él con algo importante dentro de la Asamblea. No sabemos qué va a pasar, porque sí seguramente no va a ser hoy, seguramente va a ser la otra semana, el lunes o martes, ¿no? Y eso les deja un amplio camino para poder hacer las negociaciones políticas que pretenden. Entonces todavía no podemos dar por descartado que el presidente perdió. Pero el que está perdiendo es el país, porque en este momento lo que necesitaríamos es las fuerzas vivas políticas enfocadas en qué es lo mejor para la Corte Suprema. Yo quiero darle un giro a esto que acaba de decir Anet, que me parece interesante, y me uno a decir, en este momento nadie está discutiendo la capacidad de ellas dos. Si te das cuenta, son perfectas para el puesto. La gente está discutiendo la parte política. La decisión política. Entonces, estamos dejando de tener la posibilidad de dos buenas mujeres por un conflicto político que yo no voy a minimizar ni voy a combatir. La gente tiene derecho a sus opiniones. Sin embargo, también es importante que sepamos algo. En este estado de la situación, a través de lo que es el procedimiento a seguir, el presidente no puede decir, oye, me equivoqué, devuélveme las que te estoy mandando dos. Este camino que se está recorriendo se tiene que recorrer. Entonces yo sí creo que el presidente debe estar en este momento pensando, tengo la posibilidad de tener un rebencazo en el legislativo y ya tendría que estar pensando en otros nombres, con otro perfil, con otras cuestiones, pero ojalá igual de profesionales como estas dos chicas que tenemos. Lo que sí es que él no puede echarlas para atrás en este momento, y eso es importante que la ciudadanía lo sepa, porque la gente dice que él es rebelde, él es terco. No, es que no puede parar lo que está pasando. O la votación. Exactamente. Ahora, yo creo que hasta renunciar tampoco es, pero puedo estar equivocada, sí, ellas pueden renunciar a su aspiración. Ahora, como lo hizo Endara, ¿no? Como lo hizo Endara, precisamente porque no tenía los votos. La razón. Ahora, lo que es evidente es que nosotros tenemos que cambiar el método de nombramiento de los magistrados en nuestra Constitución, y eso no puede esperar. Eso hay que hacerlo, y hay que hacerlo ya, porque los ciudadanos no aceptan. Por eso es que hay tanta molestia, no se acepta el método actual, porque ha demostrado durante más de 20 años que no funciona. No funciona. Los magistrados que tenemos hoy en la Corte Suprema de Justicia no deberían estar ahí. Yo creo que si hay un aprendizaje que ha dejado esta situación de estas dos designaciones, es que tenemos que enfocarnos a lo que de verdad es importante en este tema.
Y a mí me parece muy bien que hayan tenido tiempo de discutir, de ser escrutadas. Creo que lo hicimos al revés. Creo que las magistradas no, las postuladas, debieron ser las primeras en hablar, debieron ser cuestionadas y después debieron venir los argumentos políticos. Creo que hay que cambiar el método, como dice Anet, de cómo vamos a elegir los próximos magistrados. Hay mucha tela que cortar y todo eso es parte de donde debemos enfocarnos y sacar la ganancia de la crisis que estamos teniendo en este momento. Y cierro con la cerecita del pastel, y es que me decía una fuente ayer que el 31 de enero hay que votar en la Corte Suprema de Justicia para escoger a la nueva Junta Directiva. Y que como van las cosas, el señor Cecilio Sedalice pudiera ser el próximo presidente, que está muy aliado al señor José Ayu Prado, el señor Cecilio Sedalice. Al menos que antes del 31 entren las dos nuevas o dos nuevos magistrados, no sé qué va a ser, si hombre-mujer, mujer-mujer, hombre-hombre, de la Corte Suprema de Justicia, y ellos cambien un poco el escenario con su voto. Pero por el momento, si le toca votar a los 7 que quedan, porque los Ortega y Jerónimo no pueden votar, no, sería Cecilio Sedalice el próximo presidente. Sí, lo que pasa es que ¿quién no está vinculado con Ayu Prado? Creo que su archienemigo es Harry Díaz, pero al final hay esto que voy a decir, puede tener un costo en mí, pero yo lo voy a decir porque así lo pienso. Una de las cosas que me gustaba de que fueran estas dos chicas, que pueden decir lo que quieran, pero de que tienen carácter y son mujeres echadas para adelante, no se lo puede quitar nadie, es que iban a cambiar ese manejo de la Corte. La correlación. La correlación de fuerzas. Entonces, no para que sea a favor de otros, sino para poder introducir un elemento nuevo, que es el criterio, que es el estudio, que es la legalidad, y que eso podría mediatizar el poder y el absoluto control que tiene Ayu Prado sobre la Corte. A eso abonaba la idea de estas dos muchachas. Sean ellas o no sean ellas, por eso digo, es igual de importante que estas características que ellas tienen de su trayectoria, de su profesionalismo, de su carácter, se repita si hubiese necesidad de nombrar otros candidatos. Y es que dentro de la Corte Suprema de Justicia, además de la elección del presidente de la Corte, que es un tema muy importante porque es el que va a tener en sus manos decidir si se implementa o cómo se implementa o cuándo se implementa la carrera judicial que tanta falta hace, tienes también conflictos muy grandes en criterios que no se han decidido. Por ejemplo, el caso de Mario Lazarus, que tú lo has estado repitiendo y repitiendo y repitiendo. Ese caso en este momento está parado por el caso de Ricardo Martinelli. Porque en este momento hay un conflicto entre los magistrados de la Corte sobre la imputación de cargos. Exacto. ¿En qué momento se debe hacer la imputación? Claro, y es que hay un vacío en la ley donde explica el procedimiento especial para juzgar a los magistrados, a los diputados. La parte de la imputación no está. Okay. Entonces hay un grupo de diputados que dicen, entre ellos Harry Díaz, que la imputación es a la hora de que admites los cargos, de que admites la denuncia, y otro dice que no, que hay que hacer la imputación. Entonces Mario Lazarus, el fiscal es Ángela Russo, la magistrada Ángela Russo. La juez de tránsito, mejor dicho. Que ya solicitó la imputación de cargos, pero el juez de garantías es el magistrado Harry Díaz, que insiste en que la imputación es al admitir los casos. En este momento, entonces, no pueden juzgar al diputado Mario Lazarus porque podría afectar el caso de Ricardo Martinelli. Entonces, ese tipo de cosas lo tiene que resolver la Corte, se tiene que sentar y decir, bueno, el criterio es este y aplica de aquí en adelante, para que podamos avanzar. Y allí es donde podrían traer una opinión fresca, una opinión nueva, una opinión diferente, las dos nuevas magistradas. Yo no creo que afectaría el resultado yo creo que afectaría la imagen de Harry Díaz, porque al final la Corte trabaja con jurisprudencia y tú puedes decir en uno esto, en otro, y 3 fallos en determinado sentido hacen jurisprudencia. Entonces, pero en este momento sí habría una diferencia y se diría, te equivocaste, lo hiciste bien o lo hiciste mal. Se acabó el tiempo, distinguidas jóvenes. Vámonos con Virna, que tiene información.